Petición formal. Michelle Bachelet solicitó al gobierno de Venezuela que permita el ingreso de investigadores al país. Firman acuerdos. Canciller Jorge Arreaza se reunió con su homólogo de Kirguistán. Llamado. Avanzada Progresista considera un grave error promover la abstención para comicios del 9 de diciembre. Exponen situación. Comité en defensa del transporte público denuncia penurias que pasan los caraqueños en el metro de Caracas. Naturaleza inclemente. Tsunami azotó 2 ciudades de Indonesia tras sismo de magnitud 7.5. Segundo revés. Venezolano propina nueva derrota a Boca Juniors. Se va para Manizales. María Sofía Contreras será Venezuela en el reinado internacional del café. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que han solicitado formalmente al gobierno de Venezuela que permita el ingreso de investigadores para constatar la situación de derechos humanos y la población en general en el país. Bachelet informó que conversó con el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en Ginebra, antes del Consejo de Derechos Humanos y le solicitó el acceso al país. Pidiéndole acceso y explicándole que, de todas maneras, la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el reporte, antes incluso con o sin resolución. Y por lo tanto, y si no podemos entrar, lo que hacemos es que lo hacemos desde un país de afuera. Pero que obviamente, si hay acceso, está la posibilidad de también recibir la versión oficial sobre las situaciones que se analizan y se reportan. Vamos a ver si eso se produce, pero de todas maneras ahora con el mandato y de la resolución que nos mandata, vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y lo haremos como espera de nosotros, de manera imparcial, de manera no selectiva, ¿no es verdad?, sin sesgo y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma de que un informe salga así es que tengamos acceso a todos los actos. Reiteró la necesidad de monitorear y hacer un reporte sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que estaría dispuesto a recibir en Venezuela a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Presidenta Bachelet y la alta comisionada coordine con la Cancillería. Cuando quiera ir a Venezuela, siempre es bienvenida. Al salir de un encuentro sostenido con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el primer mandatario nacional también reiteró su disposición de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Y llevaría allí a esa mesa de conversación toda la verdad de nuestra patria. Creo una agenda abierta. Y creo que sería para bien. Yo estoy seguro que si Donald Trump y yo nos vemos cara a cara como tú y yo, estoy seguro que sería para bien. ¿Y dónde Manifestó su disposición a dialogar para solucionar cualquier diferencia. El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, rechaza cualquier iniciativa de diálogo por considerar que ese mecanismo no ha traído solución al país. A juicio de Guanipa, la oposición ha seguido la vía democrática para salir de la crisis que se vive en Venezuela, inclusive la del diálogo. Considera que debido a la situación que se vive en el país, es tiempo de definiciones y no de negociaciones. Cree que es necesario iniciar un proceso de reconstrucción del país en defensa de la Constitución y la democracia. En el marco del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, este jueves el canciller de la República de Kirguistán, Erlan Abidjayev,
El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvieron un encuentro con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas entre ambas naciones. En este encuentro se firmó un acuerdo conjunto para el establecimiento de relaciones bilaterales que promuevan el entendimiento mutuo, así como la cooperación entre el país asiático y Venezuela. Este acuerdo se da en el marco de los fundamentos y principios de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, instrumentos políticos y legales que suscriben el respeto, la promoción de la paz, la igualdad de ambas naciones, así como el respeto a la soberanía e integridad territorial. El secretario general del Partido Avanzada Progresista, Luis Romero, afirmó que es un grave error promover la abstención para los comicios del próximo 9 de diciembre. Reiteró que entre más tarde la oposición en regresar a la senda electoral, más tardará la recuperación del país. Hacemos un llamado a la atención a esos sectores de oposición que insisten en tratar de solucionar un error, la abstención del 20 de mayo, con otro error, la abstención el próximo 9 de diciembre. Eso va a implicar que a la vuelta de un mes o dos, esos concejales rojitos le van a destituir al alcalde. Esos espacios no se pueden perder. Hay que resistir en los espacios municipales, porque además, mientras más tardemos en reconstruir la mayoría electoral que nos permitió la victoria en el 2015, mientras más tardemos en volver a ejercer el músculo mayoritario que en este momento se expresa en más de 85% de rechazo del gobierno, mientras más tardemos en retomar la vía electoral, más largo será el camino para la regularización de la democracia en Venezuela. El dirigente aseguró que continuarán las reuniones entre algunos líderes de oposición que buscan presentar un proyecto de país que permita superar la crisis. Ya han ocurrido reuniones, nosotros desde Avanzada Progresista lo vamos a continuar haciendo. El monseñor Baltasar Porras ha sido un gran eje en esta nueva reestructuración de la oposición del Centro Democrático y es importante que comprendamos que el Centro Democrático tiene que retomar la dirección de la política en Venezuela para volver a regresar a la senda de los triunfos electorales. Romero sostuvo que la última resolución de la ONU evidencia que el gobierno de Nicolás Maduro no cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, pues ya la mayoría de los países están convencidos de que el modelo económico de Venezuela debe cambiar. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan informó que estudia la posibilidad de visitar Venezuela después de la cumbre del G20. Erdogan se refirió a Venezuela desde Nueva York, donde comenzó el jueves una visita oficial de 3 días y afirmó que si la agenda de Maduro lo permite, podría estar pronto en el país. Recordó que su ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, ya estuvo la semana pasada en Venezuela estudiando estrategias para ayudar al gobierno venezolano a superar la crisis que vive actualmente. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó haber recibido por parte de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá la solicitud para que investiguen los hechos acontecidos en Venezuela desde febrero de 2014. La fiscal jefe, Fatou Bensouda, explicó que la solicitud por sí sola no conduce automáticamente a la apertura de una investigación, pero recordó que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre lo ocurrido en Venezuela desde abril de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin competencias a la Asamblea Nacional. En este sentido, la Fiscalía determinará si cumplen las condiciones suficientes para iniciar una investigación plena. Bensouda señaló que no existe una fecha límite para comunicar su decisión. Esta es la primera vez en 16 años de historia de la Corte Penal Internacional que un grupo de estados denuncia la situación de un tercero. Sudeban instruyó a la banca pública y privada a establecer un límite mínimo de 10.000 bolívares soberanos diarios para transacciones por puntos de venta e incrementar los límites para las transferencias electrónicas, pago móvil y retiros por cajeros automáticos. El ente pidió a los representantes de la banca revisar a los clientes que se han quedado rezagados con el reciente aumento del límite de financiamiento a través de tarjetas de crédito, con el fin de ofrecerles una mayor cantidad de alternativas para movilizar sus fondos. Reiteraron que mantendrán un monitoreo permanente sobre las políticas y medidas implementadas con el fin de alcanzar el normal desarrollo del sector financiero, donde el ejecutivo o donde el efectivo mantenga su flujo. Habitantes del estado Carabobo denunciaron que pasan más de 8 horas para comprar un cilindro de gas doméstico. Aseguran que las bombonas son vendidas por el terminal de la cédula. Nuestra compañera Ruth Laverde nos tiene el reporte.
Quienes se encontraban en el lugar comentaron que dicho escenario se repite a diario, pues son muchos los que no cuentan con el suministro directo de gas en sus comunidades y deben cargar con bombona vacía con la esperanza de retornar a casa con una llena para poder cocinar. Tenemos que movilizar poniendo nuestra vida en riesgo porque salir de madrugada, ustedes saben cómo está la inseguridad ahorita. Anteriormente las personas llamaban por teléfono y el gas llegaba a sus casas. Como en la comunidad donde yo vivo, que es Alicia Pietri de Caldera, en Los Guayos, muy poco llega el gas. Anoche me vine para acá a las 2 de la madrugada y aquí a los foráneos nos venden 30 y 35 bombonas. Los ciudadanos provenientes de los municipios Los Guayos, Guacara, Carlos Arvelo y comunidades del sur de Valencia recorren varios lugares en busca del combustible. Vengo de la comunidad de Parcela 2 del Socorro, sector Los Próceres, Avenida Alimentador, donde antes el servicio era muy bueno, de verdad que los camiones llegaban semanalmente y podíamos conseguir las bombonas, pero ahorita tenemos tiempo de verdad que no conseguimos el gas allí. El costo de la bombona es de 0,05 bolívares soberanos, sin embargo los usuarios denunciaron que algunos revendedores le venden la bombona a cambio de 3 artículos de la canasta básica. En Carabobo, Ruth Laverde, Noticiero Venevisión. En Indonesia, un tsunami golpeó las ciudades de Palu y Donggala luego de que un terremoto de magnitud 7.5 sacudiera hoy el norte de las Islas Célebes. Las autoridades confirmaron la situación, aunque no han detallado del registro de víctimas mortales. Se conoció que las olas alcanzaron entre 1,5 metros y 2 metros de alto. Horas antes, otro sismo de magnitud 6.1 provocó la muerte de una persona y 10 heridos y el derrumbe de varias casas en la misma zona. Además, en el aeropuerto de Palu, que operaban vuelos domésticos, sufrió daños y permanecerá cerrado hasta mañana por la noche. En Nicaragua, el vicecanciller de ese país, Valdrek Gentex, reconoció que el gobierno del presidente Daniel Ortega censuró al menos 4 canales de televisión durante las protestas iniciadas el pasado abril. El diplomático justificó la medida contra estos medios que cuestionaban la gestión de la actual administración y la actuación de la policía durante las manifestaciones. Afirmó que los canales estaban informando mentiras sobre la situación en la nación. Por otro lado, respaldó el uso de la fuerza de los agentes policiales al alegar violencia de parte de los participantes. El vicecanciller indicó que 198 personas han muerto desde el comienzo de los disturbios, entre ellas 5 estudiantes universitarios. Aseguró que en su país no existen presos políticos, aunque afirmó que hay 200 detenidos relacionados con hechos violentos. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Cascos azules en el ojo del huracán. La ONU y 48 líderes internacionales comprometidos por casos de abusos sexuales. Los detalles se los contamos en breve. Ya venimos. La paciente Lisbeth Marcano necesita tubos de ensayo tapa morada y tapa roja, así como yelcros rosados y azul. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0426-816-5467. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Azogata condenó categóricamente lo que aseguran es una ola de invasiones de fincas en el estado Táchira. Marinés Glot con los detalles. Buenas tardes, Marinés. En efecto, vamos a conversar con el vicepresidente de la Asociación de Ganaderos del estado Táchira, Azogata, Edgar Medina, con relación a esta ola de ocupaciones ilegales en unidades de producción de la entidad. Sí, en efecto nos encontramos aquí desde el estado Táchira muy preocupados por la situación que se viene presentando en la zona sur del estado, específicamente en el Piñal, en la isla de Betancur, donde el productor agropecuario Alberto Laporta ha denunciado la invasión de su finca. Al lado de la comunidad y de los consejos comunales que hacen vida en la zona, han venido hasta la Asociación de Ganaderos del estado Táchira para denunciar esta situación que ha traído como consecuencia el robo, la muerte de mucho ganado, la baja producción, las siembras se han acabado de tomate y la comunidad también está en una situación bastante difícil porque ha proliferado el AMPA, el robo a la misma comunidad, y esto ha traído como consecuencia que baje la producción nacional. Escuchaban ustedes la información suministrada por Edgar Medina, vicepresidente de Azogata. Información que manejamos a esta hora desde Táchira y con ella retornamos a Caracas. Adelante.
Muchísimas gracias, Marina. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, entregó uniformes y loncheras escolares a los hijos de los trabajadores del Poder Judicial como parte de las políticas que impulsa para continuar garantizando el bienestar y el derecho al estudio de esa población infantil. Acompañado de su esposa, Moreno inspeccionó las instalaciones del Centro de Educación Inicial del TCJ para constatar las mejoras realizadas a su infraestructura. Durante el recorrido, el magistrado conversó con trabajadores de la institución y ratificó que seguirá haciendo su mayor esfuerzo en pro de los servidores del Poder Judicial. El coordinador del Frente para la Defensa del Norte de la ciudad capital, Carlos Julio Rojas, rechaza que usuarios tengan que hacer largas filas para comprar los tickets del metro de Caracas. Rojas denunció que el 35% de las casetas no funcionan y los usuarios tienen dificultades para adquirir los boletos del metro. 3 horas para poder comprar un ticket de metro. Además, queremos decir que solamente el 35% de las taquillas están funcionando. Pasen por Lollada, pasen por Chacaíto, pasen por Plaza Venezuela, donde hay 4 casetas y solamente sirve una venta de boletos. El vocero del Frente para la Defensa del Norte de Caracas aseguró que seguirán exigiendo mejoras en el servicio. El economista y miembro de Unidad Visión Venezuela, Iván López, considera imperativo la dolarización del salario ante la hiperinflación. Euclides Sotillo nos tiene el informe. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Para el economista López, si no se cambia el actual modelo económico, será imposible frenar los altos costos de los bienes y servicios. Dice que si se concreta un nuevo aumento salarial, será necesario la dolarización del ingreso. Llegará el momento en que tendrá que tomarse una decisión en ese sentido, porque no es posible que todos los demás bienes y servicios estén dolarizados y el salario no. Por eso vemos que durante este año han habido aumentos salariales casi mensuales. Sin embargo, nunca los salarios han alcanzado los precios. Siempre los precios han estado muchos pasos adelante y por eso el empobrecimiento progresivo de la población venezolana. Además, insistió que no están dadas las condiciones para un diálogo en el país si no se tiene credibilidad entre los actores. En Chacaíto, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Y el precio del barril del petróleo venezolano sigue al alza y esta semana se ubicó en 501.70 yuanes, lo cual equivale a 73.13 dólares, de acuerdo al reporte del Ministerio de Petróleos divulgado este viernes. El crudo venezolano se ubicó en la semana del 12 al 17 de septiembre en 483.51 yuanes, es decir, 70.5 dólares, lo que significa que esta semana el crudo local subió más de 3 dólares el barril. El reporte del Ministerio de Petróleo también divulgó que la cesta de la OPEP registró un incremento al pasar de 76.50 a 79.76 dólares solo esta semana. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, reaparición. Avril Lavigne estrenó nuevo video tras 5 años de ausencia. Los detalles en tan solo minutos. Génesis Pérez necesita con urgencia insulina Novorapid. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por el teléfono 0414-251-0638. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Los expertos en materia internacional Félix Arellano y Emilio Noel esperan que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU realice su informe sobre la situación en el país sin ningún tipo de limitación. Manuel Covela nos amplía. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos.
Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Los profesores Félix Arellano y Emilio Noel se pronunciaron a favor de la posibilidad de que venga al país una comisión de derechos humanos que evalúe la situación del país. Esto luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aceptara la petición que en ese sentido realizó la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Esperemos que Michelle Bachelet la acompañe, pero no tendría por qué hacerlo. Eso es un trabajo de un grupo. Ella preside la institución, no tiene por qué estar en todas las actividades ordinarias de la organización. Ojalá se permita la entrada a un grupo de expertos. En materia de derechos humanos es fundamental oír a todas las partes. Es una cosa inédita, una cosa que también es muy importante a los efectos internacionales y que, bueno, que pone al gobierno nacional en un disparadero en ver qué es lo que va a decidir, si va a permitir que esa comisión venga y que tenga toda la libertad para hacer todas las averiguaciones que corresponda y estas averiguaciones no sean obstaculizadas, ¿no? Esas consideraciones fueron realizadas durante el foro titulado Venezuela en la mira internacional, organizado por la Asamblea Nacional. Es toda la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Estados Unidos. Allí el Comité de Justicia del Senado se encuentra en sesión clave para confirmar o no a Brett Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo, luego de que este jueves el magistrado y su presunta víctima de abusos sexuales comparecieran ante los legisladores. El resultado de la votación de hoy no es vinculante, pero sirve de guía ante la decisión que pudiera adoptar el Pleno de la Cámara Alta, que tendrá que decidir si finalmente aprueba la candidatura del nominado por el presidente Donald Trump. Ya el mandatario ha reiterado su apoyo a Kavanaugh y calificó de poderoso y honesto su testimonio ante las acusaciones. El Papa Francisco expulsó del estado clerical al sacerdote chileno Fernando Caradima, condenado en 2011 a una vida de reclusión y penitencia por violaciones y abusos sexuales a menores de edad. El decreto fue firmado por el sumo pontífice este jueves. La Santa Sede explicó que la decisión fue tomada con conciencia y por el bien de la Iglesia Católica. En Micronesia, un avión de la compañía papuana Air Niugini terminó en una laguna costera de una isla del Pacífico Sur tras saltarse la pista durante el aterrizaje, en un suceso que no dejó víctimas mortales. Los 36 pasajeros y 11 tripulantes fueron rescatados de manera segura en decenas de pequeñas embarcaciones. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. En España, el Tribunal Supremo rechazó investigar al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por las supuestas irregularidades en su máster que cursó en la Universidad del Rey Juan Carlos. El ente considera que no existen indicios que cometiera un delito de faltar conscientemente a sus deberes de prevaricación en el posgrado, aunque sí advierte que Casado pudo recibir un trato de favor, algo que no sería delito. La ONU y 48 líderes internacionales se comprometieron a tomar más acciones ante los repetidos casos de abusos sexuales cometidos por los llamados cascos azules de la organización, situación que habría generado un gran escándalo en los últimos años. De esta forma, reafirman su voluntad de proteger las víctimas y a quienes informen de los delitos, así como a aplicar medidas apropiadas contra los responsables. En Canadá, la Cámara Baja del Parlamento aprobó retirar la ciudadanía honoraria otorgada en 2007 a la líder de Birmania y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, por su complicidad en la represión contra la minoría musulmana Rohingya. La moción también condena a las autoridades de Myanmar por la situación y solicita sanciones contra el país asiático. En Rusia, la Cámara de Diputados aprobó la controversial reforma de pensiones que eleva la edad de jubilación de 55 a 60 años para las mujeres y de 60 a 65 para los hombres. La iniciativa del gobierno de Vladimir Putin busca garantizar la sostenibilidad del sistema, aumentar el monto de las pensiones. Sin embargo, ha provocado numerosas protestas y el rechazo de entre 80 y 90% de los rusos.
En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte admitió por primera vez el registro de ejecuciones extrajudiciales durante la campaña antinarcóticos puesta en marcha desde que asumió el poder en 2016, en la que se habrían abatido a más de 4.800 sospechosos de consumo y tráfico de drogas. Sus declaraciones podrían ser utilizadas en la Corte Internacional de Justicia, que estudia 2 denuncias contra el mandatario. En Reino Unido, las fuerzas de seguridad habrían identificado a un tercer sospechoso ruso vinculado con el envenenamiento del exespía Sergei Skripal y su hija en marzo pasado. Según el diario The Daily Telegraph, el sujeto, quien sería miembro del espionaje militar ruso, habría realizado las labores de reconocimiento al visitar a la población inglesa de Salisbury, donde se registró este ataque. La aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair canceló 250 vuelos tras las huelgas de su personal en España, Bélgica, Holanda, Portugal, Italia y Alemania, lo que afectará a unos 30.000 pasajeros. Se trata de una nueva protesta que exige mejores condiciones laborales y aumentos salariales. Y cerramos en México, donde un inusual tornado sorprendió a los habitantes de la comunidad de Novolato en el estado de Sinaloa, sin que se hayan reportado víctimas. El fenómeno natural se formó cerca de la comunidad de Balbuena y recorrió casi 1 kilómetro, arrasando a su paso láminas, árboles y basura. El tornado duró 5 minutos y habría sido causado por el cambio climático. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con más información, no se aparte, ya volvemos. María Andrade necesita con urgencia Salbután en inhalador. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0412-360-4303. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque ha llegado un fin de semana de definiciones en el mejor béisbol del mundo. En la Liga Nacional, 3 equipos luchan por 2 puestos en la postemporada. Cardenales de San Luis, Dodgers de Los Ángeles y Rockies de Colorado. Este último equipo de momento en mejor posición para hacerse con el banderín de la División Oeste. Y precisamente nos vamos al Coors Field. Phillies visitando a Rockies, 7º episodio. Y Gerardo Parra, que despacha este vuela cercas solitario por todo el jardín central, el 6º del año para el zuliano y que contribuyó a una importante victoria de Colorado, como lo serán todas de aquí en adelante, sobre Filadelfia, 5-3. Antonio Senzatela se fue sin decisión tras una buena salida de 4 entradas y 2 tercios en los que permitió 5 hits, una carrera y propinó 4 ponches. Pasamos al fútbol, tercer empate consecutivo para el Milan por Serie A, esta vez ante el Empoli, a un tanto en el estadio Carlo Castellani por el cierre de la 6ª jornada. Un autogol de Leonardo Capezzi adelantó a los rossoneros al 10º minuto de compromiso, mientras que Francesco Caputo igualó las acciones al 71. En Ferrara, el Sassuolo derrotó a domicilio al Spal, 2-0. Claude Adjapón al minuto 59 y Alessandro Matri al minuto 90 anotaron los tantos del elenco Nero Verdi. En España, el Real Betis de Sevilla sumó 3 puntos lejos de casa ante el Girona por la mínima diferencia. Loren Morón convirtió el único tanto andaluz al 64. En Argentina, Boca Juniors sufrió su segundo revés fuerte en cuestión de una semana. Cayó eliminado de la Copa de ese país ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la misma diferencia en los octavos de final. El artífice del desastre Ceneice, un venezolano, Jan Hurtado, convirtió el tanto del decano de América al minuto 90. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos.
Iniciamos las noticias del entretenimiento con Paul McCartney, el libro infantil que publicará en septiembre de 2019, contando su experiencia como abuelo. El ex miembro de los Beatles anunció que publicará el próximo año un libro infantil titulado Hey Grandad, el cual relatará las aventuras de un abuelo intrépido y explorador. En esta nueva faceta, el cantante se basó en sus experiencias con sus 8 nietos. Paul expresó que quiso contar algunas historias a los abuelos en todo el mundo y también a sus nietos antes de la hora de ir a la cama. Y Venezuela tiene candidata para el Reinado Internacional del Café a celebrarse en Manizales, Colombia, el 13 de enero de 2019. María Sofía Contreras, quien fue Miss Táchira en el Miss Venezuela 2017, buscará obtener la 5ª corona en este certamen y desde ya está preparándose en el mando del comité ejecutivo para reforzar sus talentos y ampliar sus capacidades. Diría que Venezuela es el mejor país del mundo, pero bueno, me gustaría recalcar esos valores que nos representan a los venezolanos, como los del trabajo, las ganas de mostrarle al mundo lo bonito que es nuestro país y por supuesto las ganas de aprender otras culturas también, como lo es la cultura de nuestra hermana República de Colombia. La joven maracayera de 19 años de edad agradeció el apoyo recibido e invitó a disfrutar su coronación como Miss Venezuela para el Reinado Internacional del Café el próximo sábado 13 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Y lo volvió a hacer. Jennifer López sorprendió a sus seguidores mostrando su envidiable figura. A través de su cuenta en Instagram, J.Lo publicó una foto mostrando sus bíceps tonificados y expresó que se sienten como una supermujer después de 15 actuaciones en 27 días. La diva del Bronx reconoció que fueron muchos espectáculos y que hubo momentos en los que ha estado cansada, pero reveló que se prometió a sí misma no dejarse agotar y poner todo de su parte para ser más fuerte al final. Que siga la fiesta conmigo nomás, no pierdas el enfoque, papi tienes la clase, cuando apenas... Es el turno de Gustavo Dudamel y el concierto especial que brindó por los 100 años de la Filarmónica de Los Ángeles. El venezolano sigue demostrando que la música y el arte no tienen fronteras. Y en un recital, el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles rindió tributo a la ecléctica histórica y cultura musical de California. Dudamel expresó que pese a la diversidad, la música es solo una y considera que el arte es el modo en que las personas aceptan las cosas diminutas. El público respondió a sus palabras con la mayor ovación de la noche y de esta manera el director venezolano inició una nueva temporada de conciertos de la Filarmónica de Los Ángeles, orquesta que dirige desde el 2009. Normal. Y la cantante Avril Lavigne reapareció luego de varios años de ausencia. La canadiense estrenó el video de su nuevo sencillo titulado Hit About Water a propósito del día de su cumpleaños. Y expresó sentirse emocionada de poder compartirlo con sus fans después de 5 años en silencio en los que se dedicó a superar la enfermedad de Lane. God keep my head above water, don't let me drown. It gets harder, I'll meet you there at the altar as I fall down to my knees. Don't let me drown. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Saúl Ortega, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto será con Gregorio Rojas Milagros. Ya venimos. En minutos. Félix Pinto requiere con urgencia Epamin de 250 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse con el teléfono 0414-010-2726. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión.
líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy nos acompaña en entrevista a Venevisión Saúl Ortega, constituyente, coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Carabobo y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, bueno, gracias a ti por la invitación y vamos a entrar en los temas. La intervención del presidente de la República en la Asamblea General de la ONU, ¿qué balance se puede hacer de lo que dijo el primer mandatario nacional ahí? Esa intervención es un documento histórico y oportuno para hacer la defensa integral, profunda de nuestro país en el momento en que está siendo asediado, agredido. No es poca cosa, estamos hablando de la primera potencia militar, económica del mundo, bueno, que ha decidido destruir la vida republicana de un país como Venezuela. Y creo que en esta oportunidad el presidente pues aprovechó la tribuna para hacerle un llamado al mundo, un llamado de atención en que no se puede tolerar el unilateralismo, la grosería como el señor Trump quiere tratar al resto del mundo. Incluso ya hay reclamos, no solamente es que es abierta la agresión a Venezuela. En la propia intervención en Naciones Unidas, el presidente Trump le dedicó un capítulo especial a Venezuela para amenazar. Y el unilateralismo no solamente es con Venezuela, le ha declarado la guerra a China. E incluso ahí la Unión Europea y Japón firmaron recientemente un acuerdo para enfrentar el unilateralismo norteamericano, porque también están siendo perjudicados. El señor Trump es una amenaza para el mundo y para los propios Estados Unidos. Mira, la política, yo respeto mucho la diplomacia norteamericana, es muy profesional, tiene asesores de primera, y a ellos les costó años construir el acuerdo nuclear con Irán. Les costó años el Tratado de Libre Comercio Transatlántico. Les costó años el Tratado de Libre Comercio con el Norte. Les trató años los acuerdos con Cuba. Les tardó años los acuerdos entre israelíes y palestinos y lleva eso a la mesa de negociación. Y este señor le da una patada a todo eso, que lo construyó el Departamento de Estado, estoy hablando de republicanos y demócratas, para que un señor irascible, ¿no?, atemperante, venga a destruir la construcción política que está dentro de la estrategia de ellos de la hegemonía norteamericana. Este es un señor que es un perro de la guerra, realmente quiere atizar vientos de guerra y llevar el mundo a una tragedia, y particularmente en el caso de América Latina, ha escogido con un grupo de países que son serviles a la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, creo que tú has oído las voces de guerra desde el Grupo de Lima, el berrinche que le dio al señor Almagro, que dista mucho de ser comportamiento de un diplomático, ponerse a pegar gritos y a pedir una intervención militar. Hay que ver la tragedia que significaría en este continente comenzar un conflicto de esa naturaleza, que bueno, todo el mundo pudiese saber cómo comenzaría, pero nadie sabe cómo termina. Pudiese ser la guerra de los 100 años, un 2-3 Vietnam en este continente muy desigual, por cierto, y donde los pueblos pues tienen una postura bastante radical frente a la opresión interna y externa. Sin embargo, el presidente Maduro y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveraron que están dispuestos a dialogar para tratar de calmar las aguas en la situación diplomática entre Washington y Caracas. El presidente Maduro es un hombre de diálogo. Recuérdate que él viene de la lucha sindical y tiene por naturaleza pues el don del diálogo, de la negociación, de los acuerdos. Y así como ha insistido con la oposición política venezolana, también le ha tendido la mano abiertamente a discutir cualquier diferencia con la administración estadounidense. Y por qué no a llegar a acuerdos sobre temas en los cuales podemos abordar conjuntamente si llegamos a la necesidad de ver e identificar. Ahora bien, ¿qué es lo que se trata? De que pareciera ser que el señor Trump y el equipo que lo asesora, estamos hablando de una especie de equipo de narcopolítica, donde está el señor Marco Rubio, Bob Menéndez y un grupo de personajes que tienen un mal prestigio en los Estados Unidos por sus negocios raros, que son, bueno, quienes tienen el peso político en este momento en el Congreso norteamericano y atizan este tipo de situaciones conflictivas. El presidente de Colombia, Iván Duque, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, dijo que el mundo debe unirse y debe actuar para detener el éxodo trágico de venezolanos.
¿cómo interpretar o cómo se interpretan estas declaraciones del presidente Duque en referencia a la situación de la migración de los venezolanos? Si no fuera por lo serio del tema, produciría risa. Solamente Colombia tiene 7,5 millones acá en Venezuela, más la migración hacia los Estados Unidos y hacia México, en fin, hacia Europa. Creo que le queda grande a cualquier mandatario colombiano hablar de migración. Y nosotros lo hemos atendido. Oye, tenemos una ley de asilo y refugio y los hemos atendido en salud, educación, trabajo. Y aquí están y no se han ido y no regresan a Colombia porque el respeto a sus derechos que se le da en Venezuela no se lo dan allá. Es más, el presidente ahorita acaba de firmar la naturalización de un conjunto de ciudadanos extranjeros, incluyendo colombianos. Entonces, por el contrario, estos países del Cartel de Lima estimularon la migración venezolana, empezaron a relajar los controles internos y a ofrecer un conjunto de bondades, sobre todo desarrollar la fiebre del dólar. Así como existió en el pasado la fiebre del oro, bueno, estos desarrollaron la fiebre del dólar, haciéndole creer que eso era muy fácil, que al cruzar la frontera, bueno, era como una maravilla, pues se abrían todas las oportunidades cuando todo lo contrario, lo que han vivido los venezolanos en Colombia, en Ecuador, en Perú, ha sido el maltrato, la agresión, la xenofobia y la explotación, porque en esos países no hay ley de trabajo, no hay derechos humanos. Un trabajador allá trabaja 15 y 16 horas, cuando aquí está reglamentada las 40 horas. Imagínate tú la distancia en términos de derechos que un trabajador venezolano confronta en el exterior. Vamos a volver en instantes al concierto internacional y a la actuación de los países de la región en torno a la situación de Venezuela, pero yo quiero regresar al tema del discurso del presidente de la República, porque ya habló también el vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, de que respaldaba la alocución del presidente, pero más allá de respaldar nada más y decir que lo apoyan, ¿cómo puede la Asamblea Nacional Constituyente arropar y apoyar las declaraciones del presidente? Mira, el presidente tiene una propuesta concreta con respecto al magnicidio, donde tenemos los detenidos a la mayoría de los autores de esa agresión que se planificó en Estados Unidos. Entonces, si de verdad los Estados Unidos quieren honrar de que ellos luchan contra el terrorismo, ahí hay una prueba concreta para que entreguen a los planificadores y financistas que están en Miami. Dudo que los entreguen porque, bueno, estuvieron a Posada Carriles protegido muchos años, que voló el avión de deportistas de Cubana de Aviación. Entonces dudo que vayan a entregar a estos terroristas. Pero bueno, el planteamiento se lo hizo el presidente y dijo, yo pido que las Naciones Unidas nombre un comisionado independiente, porque ahí están las pruebas que apuntan precisamente a la administración de Trump. 6 países americanos pidieron oficialmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se investigaran supuestos delitos de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos en Venezuela, pero entre ellos están Argentina, Chile, Colombia, Canadá. Me quiero detener aquí porque ¿qué respuesta diplomática va a tener entonces el gobierno nacional? No, los enfrentamos en el terreno que ellos se planteen. Por cierto que ninguno de esos países tiene moral para hablar de derechos humanos. Si en algo podemos dar una cátedra a nosotros, es en materia de empoderamiento de los derechos ciudadanos, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos. Nuestra Constitución es hermosísima y precisamente reivindica derechos fundamentales de la población. Nosotros podemos tener problemas, pero no son comparables con, por ejemplo, el caso de Colombia. Los cordones de miseria, de explotación, incluso de aniquilamiento político del adversario. Ahorita ya han matado más de 300 dirigentes de la FARC que acaban de firmar un acuerdo de paz. Y que hablar de la Unión Patriótica que le mataron más de 5,000 dirigentes. Entonces, esa es Colombia, ¿ves? ¿Con qué moral Colombia viene a plantear un tema de derechos humanos? Aquí la oposición se le han dado todas las garantías. Y el opositor que tiene algún problema con la justicia es porque ha incurrido en violaciones a la ley. Pero no porque aquí hay una persecución política a la oposición. A la oposición más bien se le han dado todas las garantías y la hemos confrontado en el terreno de la política. Así que esa presentación de ellos se cae por su propio peso. Cuando viajamos un poco más al pasado, en otra visita al extranjero del presidente Nicolás Maduro, específicamente a la de China, el cuerpo legal, ¿qué cuerpo legal le va a dar la Asamblea Nacional Constituyente a cada uno de los 28 acuerdos que fueron suscritos? Mira, creo que China atraviesa por un momento estelar. Tiene que ver con la ruta y la senda de la seda,
que no es otra cosa que llevar el comercio justo, la prosperidad a todos los países que quieran ganar y que están aliándose con China. Nosotros afortunadamente estamos allí y estos 28 acuerdos van en esa dirección. Ya China dentro de poco se le tendrá que reconocer como la primera potencia mundial. Por cierto que Mike Pompeo dijo que iba a ganarle la guerra económica a China, cuando precisamente el aparato que Trump ofreció que iba a apoyar, el aparato industrial, ahorita está en crisis y precisamente los chinos tienen el mercado mundial y esa guerra económica lo que va a servir es precisamente para que China en ese terreno pulverice la economía norteamericana, que está muy débil, por cierto, porque aparte del establishment tradicional, te estoy hablando del complejo industrial militar norteamericano, las empresas petroleras, los grandes bancos de inversión, el resto de la economía está vuelto un desastre. O sea, dudo, más bien el mercado chino pudiese haber servido para repotenciar el mercado norteamericano, pero con esas sanciones definitivamente ya China le respondió en el término de la reciprocidad con sanciones también, que lo que van a generar es más crisis en los Estados Unidos. O sea que el pueblo norteamericano es víctima de la irascible e irresponsable actitud del señor Trump. Nos queda poco más de 90 segundos. Desde su punto de vista, ¿cómo va el plan de recuperación económica adelantado por el Ejecutivo? Yo creo que son medidas correctas. Por supuesto, todavía faltan algunas medidas complementarias que terminen de apuntar hacia la estabilidad de nuestra economía, que es lo que estamos buscando. El presidente comenzó, con recuperar el poder adquisitivo del pueblo, de los trabajadores, pero si no tomamos medidas complementarias, podemos vivir lo que ya conocimos en el pasado, que las mafias que controlan la comercialización pulvericen nuestro salario. Así que hay medidas complementarias que todavía faltan y que deben seguirse tomando de tal forma que busque el equilibrio de nuestra economía. Entre ellos está el problema de la gasolina, el cobro de los bienes de los servicios públicos, en fin. Pero eso debe ir acompañado de la recuperación del salario, por supuesto, de los trabajadores y que nos permita a nosotros progresivamente ir al equilibrio de nuestra economía y fundamentalmente el llamado que tenemos que hacer al trabajo y a la producción de alimentos. Eso tiene que ser un reto y un desafío de todos los venezolanos. Y el Estado debe apoyar a todo aquel que es héroe, porque es un héroe el que se quiera ir a producir bienes y servicios, y sobre todo del campo, en rublos bandera. Yo me refiero al cacao, al café, al maíz, al arroz, o sea, unos rublos que son nobles en Venezuela y que tienen posibilidades de desarrollarse y que tenemos que irnos allí, por lo menos a fortalecernos mientras podemos abarcar otros rublos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos acompañó Saúl Ortega, constituyente, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente y coordinador del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Carabobo. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Así concluimos la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos feliz fin de semana. Nos vemos el lunes.